Hosana, Cristo Señor, Hosana Hosana Hosana, Cristo Señor. Enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesucristo, viendo la hipocresía, les dijo: ¿Por qué intentan tentarme? Tráiganme un denario que lo vean. Se lo trajeron y él preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le dijeron: del César. Replicó: lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Quien es hipócrita en una sociedad pretende desacreditar o manipular la vida de las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios, martes 1 de junio, año 2021. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Ubicados en ese capítulo 12, Evangelio según San Marcos, a partir del verso 13, interesante la propuesta del Evangelio, ponernos a pensar qué hace tanto mal en una sociedad. Si uno pudiera sentarse con un lápiz y un papel a escribir qué le hace tanto mal a una sociedad, escribiríamos una buena lista de actitudes de las personas en la sociedad que lastiman tanto a los demás, a las familias, a las personas, a las instituciones. Entre esa cantidad de cosas aparece una que, según los psicólogos y los estudiosos de la sociología, los estudiosos de la ética y de la moral, coinciden en decir que la hipocresía es bastante común en una sociedad. Es como el medio que utilizan las personas cuando quieren obtener algo de otra persona. La hipocresía también se disfraza dentro de la mentira, la vaciedad, del instinto propiamente humano que quiere acabar con la otra persona. ¿Qué es una persona hipócrita? Es aquella que pretende desacreditar o manipular la vida de una sociedad, de una persona, de una familia, de una iglesia. Es como fingir. Hay actitudes de las personas hipócritas. Una común es fingir, otra es simular, otra es disimular, mostrar algo distinto de lo que se es. Y por eso se considera uno de los males así como centrales en una sociedad que lastima tanto al buen ambiente, a la paz, a la tranquilidad y al mismo progreso de la misma comunidad y de la misma sociedad. Aparecieron dos grupos, dos representantes de grupos a hablar con Jesús de Nazaret y representaban como los hipócritas de esa sociedad judía del momento, que eran los fariseos y los herodianos. Y los herodianos eran algo así como un partido político que apoyaban el gobierno de Roma y la dinastía de Herodes. Y los fariseos se distinguían dentro de la misma sociedad porque eran personajes que eran considerados legalistas, hipócritas, falsos. Decían una cosa, ponían a la gente a hacer sacrificios y a hacer cantidad de oraciones y ellos ni siquiera nunca hacían eso. Por eso es importante hoy el tema para que tomemos conciencia de cómo la hipocresía hace tanto mal a la vida de una sociedad.
como hipócrita, que significa una persona profana, según la Biblia en el Antiguo Testamento, una persona profana. Jesucristo condena la hipocresía de los líderes religiosos y políticos de su momento en la sociedad. E incluso utiliza mucho el medio para dar una catequesis bien buena y decirle por medio de un ejemplo a una persona: nunca se le ocurra a usted hacer eso porque mire el mal que le hace a una sociedad. Jesucristo instruye a los discípulos y les advierte que no sean hipócritas, que no hagan repeticiones vanas, que no utilicen palabrería al orar y que no sean como los hipócritas que prefieren ser vistos por los hombres al hacer buenas obras. Les interesa mucho el qué dirán, qué piensan los demás de mí. Jesús también utiliza esa metáfora para prevenirle a los discípulos y la arma como una metáfora. Allí habla de la levadura de los fariseos, escribas, mundanos y de Herodes. Además, Jesucristo describe a los hipócritas como aquellas personas que dicen y no hacen, dicen y no hacen. Es el tipo de persona que habla más de la cuenta, es el tipo de persona que hay que tenerle mucho cuidado y estar muy atento a esas personas que les gusta adular, halagar a las demás personas para poder manipular a esa persona. Jesucristo habla de que dicen y no hacen. En ese sentido, es importante el tema como prevención, verlo desde el punto de vista de la teología moral, de los falsos conversos, de las personas mentirosas, de las personas pecadoras y personas que realmente están lastimando mucho la sociedad. La Santa Biblia habla de un respeto sagrado por Dios y un respeto impresionante por la misma autoridad civil en la tierra. Están como las dos autoridades. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad tiene que manejarse según el Espíritu de Dios. Entonces es importante leer la Biblia y ver qué dice la Biblia. La Biblia en el capítulo 13 de la carta a los Romanos dice que toda persona debe respetar a la autoridad civil. No hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad viene de Dios, de modo que si se opone a la autoridad, se resiste a la autoridad, acarrea en un error, dice la Sagrada Escritura. Haz lo bueno y podrás alabar a Dios, porque es un buen servidor de Dios aquella persona que es respetuosa de la autoridad social. Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Es el camino de la relación entre los ciudadanos y las autoridades del Estado, entre los ciudadanos y la misma iglesia, la autoridad de Dios, porque se puede preguntar a quién le obedezco a Dios o le obedezco a los hombres o le obedezco a la autoridad. Cuando una persona tiene fe y sabe que los asuntos vienen de Dios, se levanta y dice: le obedezco a Dios con todo el respeto, sin faltarle el respeto a la autoridad. Por ejemplo, si la autoridad dice queda legalizado el aborto, se puede abortar en estos casos, un médico se levanta y dice: a mí me da pena que faltarle el respeto a la autoridad, pero yo soy creyente y entiendo que por encima está Dios. No voy a obedecer eso, no voy a permitir el aborto, no voy a permitir la eutanasia, no voy a permitir la distanasia. Es un jueguito entre las dos palabras y cómo entenderlo. San Juan Pablo II, en un discurso, hablaba de la lealtad a las instituciones, el respeto a las instituciones y el respeto sagrado al primado de Dios. Decía San Juan Pablo II: dele al César lo que es del César. Es decir, proponía un respeto mutuo entre las autoridades y los asuntos divinos. El Papa emérito Benedicto XVI, en un viaje apostólico a Francia, en la ciudad de París, el Papa hablaba del tema a los gobernantes en su llegada, el saludo a los gobernantes de esa nación. Y el Papa les hablaba del criterio
y decía acerca de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. Es decir, cómo deben ser las relaciones y cuál es el criterio a seguir para encontrar una justa solución al problema. Entonces decía, dad al César lo que es del César. Es decir, cada cual respete y haga su trabajo bien hecho, sin utilizar, sin manipular, sin manejar a los demás, sin ir en contra de los demás. O yo puedo decir, es que yo soy el Estado y yo soy el que mando aquí y prohíbo esto. No, el Estado no puede llegar hasta ese límite de desconocer a las personas. El catecismo de la Iglesia Católica afirma el señorío de Jesucristo sobre el mundo y sobre la historia. Oigan eso. El catecismo afirma de un señorío. Jesucristo es el Señor, dice el catecismo. La Santa Biblia dice Jesucristo es el Kyrios. Kyrios significa Él es el Señor. Significa reconocer cómo es Jesucristo está sobre el mundo, sobre la historia, dirige la historia y le da sentido a la misma historia y sabe entender que no se puede confundir. Dele al César lo que es del César, pero el César no es el Señor. Ahí entra a distinguir la Biblia. Es que el César no es el Señor. El César no es Dios. Dele al César lo que es del César es como decir, respete mucho la autoridad, sométase a la autoridad, sea respetuoso en las relaciones con la autoridad. Pero el César no es Dios, no es el Señor, dice la Santa Biblia. La Iglesia cree que la clave y el centro y el fin de la historia se encuentran en que Jesús es el Señor y Él es el Maestro. Bien importante aprender a relacionarnos con los demás, evitar algo tan feo, tan maluco, tan bajo, tan triste que deja a una persona descubrir históricamente que la persona que tanto se le relacionaba conmigo era una persona hipócrita. Como dice la Santa Biblia, el mejor de mis amigos ha sido el primero en traicionarme. Duele en el alma. No hagamos eso jamás. Nunca tratemos a una persona hipócritamente, ni la manipulemos, ni le digamos frases lindas y bonitas porque no sabemos el mal que le hacemos a los demás con esa actitud. Es un pecado bastante serio. Hosanna, 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 Cristo Señor, Hosanna, Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Hosanna, Hosanna, Hosanna.